la voluntad de Dios para mi vida. El tema de hoy va a ser su voluntad, mi prioridad. La voluntad de Él tiene que ser mi prioridad. Dios no fue creado para el hombre. El hombre fue creado para Dios. Entendamos bien el orden, necesitamos verlo, porque si no conocemos los propósitos y los objetivos, nos perdemos. Dios te diseñó para que seas parte de su cuerpo o del cuerpo de Cristo. No es un propósito, un objetivo, una tarea para ponerle un check mark. Es un diseño, fuiste diseñado para eso. La nación de Israel, los israelitas de hoy, escúchame lo que te voy a decir, han mandado a más de 10,000 palestinos al infierno. Ellos han provocado que más de 10,000 hombres y mujeres, no estoy tomando en cuenta a los niños pequeñitos, pero ellos han hecho que más de 10,000 seres humanos en este fin del año hayan ido al infierno. Ahora, no estoy siendo incriminatorio, no estoy echando la culpa a Israel, no estoy siendo tampoco despectivo. Simplemente es el resultado, escúchenme, es el resultado de quienes creyeron que estaban haciendo la voluntad de Dios al ir en contra de Israel y atacarlos. Ellos provocaron eso. Ese grupo que jura y perjura que oye a Dios, que ve a Dios, que sigue las instrucciones de Dios, vino y movió el avispero, y ahora ellos son los autores de que más de 10,000 de sus compatriotas estén en este momento en una pérdida, sin esperanza, donde ni Dios, ni Cristo, ni tu fe, ni tus oraciones, ni ninguna religión, ni ningún culto, rito es capaz de sacarlos del infierno. Y todo esto es porque ellos, este pequeño grupo de hombres, creyeron conocer la voluntad de Dios y actuar en la voluntad de Dios. Nosotros no somos de ese grupo, pero muchas de nuestras decisiones en este año van a influir en un poco, en un mucho, en que una persona o vaya a Cristo o se aleje de Cristo. A veces van a ser tus acciones, tus palabras, a veces tu mal testimonio. Pueden ser un sinfín de factores los que pueden lograr que tú apartes a alguien del evangelio. Dos cosas que necesitamos eliminar ya. Lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo vamos a repasar, pero con el fin de decir no más. Número 1, resistir la ansiedad. Ok, vino el COVID y nos dejó ansiosos, estoy generalizando, nos dejó ansiosos, temblorosos y de todo lo que ustedes quieran, pero ya estuvo. ¿No creen que ya fue demasiada ansiedad en este mundo, por lo menos en la iglesia? Tenemos nosotros que resistir la ansiedad y tenemos que creer en el cuidado providencial de Dios. Ven conmigo Mateo capítulo 6, 25. No se preocupen por su vida. No se preocupen de dos cosas, del qué y del cómo. Número 1, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. Ven conmigo al versículo 32. Los paganos andan tras estas cosas, pero su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan o que ustedes las necesitan. El qué y el cómo, mis hermanos, se han convertido en un obstáculo muy fuerte para la iglesia, para nosotros. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo me voy a vestir? No puede esto seguir siendo una prioridad en nuestra vida. Nuestro Padre sabe. Nuestro Padre sabe las necesidades. Es más, Él sabe las necesidades que yo ni siquiera sé que tengo. Él las conoce. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué quiere decir la palabra con hacer la voluntad de Dios mi prioridad? ¿A qué se está refiriendo? Bien, vamos a entrar en materia. Número 1 es buscando la voluntad de Dios. Vengan conmigo al capítulo 6, 33 de Mateo. Primero dejen
que ya no sea el afán, que ya no sea la ansiedad un problema para ustedes. Ahora busquen primeramente el reino de Dios, su justicia. Entonces todas estas cosas serán añadidas. La prioridad para nosotros tiene que ser buscar. El primer punto que estamos viendo es buscar la voluntad de Dios. Y buscar la voluntad de Dios implica, en primer lugar, implica, como yo lo dije, o involucra más bien el reino de Dios. El reino de Dios es un lugar donde hay plenitud de la soberanía de Dios. Recuerda cuando Jesús oró, el Padre nuestro, que dijo que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Observe cómo implica las dos cosas. Él las trae juntas, reino y voluntad. ¿Por qué? Porque es necesario el reino, porque es ahí donde Dios tiene puesta toda su voluntad. En segundo lugar, implica en convertirse en un discípulo. Vamos a ver qué es un discípulo. El judío estaba orgulloso de su método de estudio desde hace muchos siglos atrás, inclusive antes de Cristo. Para cuando Cristo vino al mundo, ya estaba implementado este método de estudio de 3 etapas. Eran 3 fases o 3 niveles. Y estos 3 niveles, ellos estaban muy orgullosos de ellos, porque estos 3 niveles tenían la capacidad de promover, pero de eliminar. Es decir, estaban diseñados para promover, pero a la misma vez para descalificar. ¿De acuerdo? Es como si ahora nosotros dijéramos primaria, secundaria o preparatoria, o que dijéramos, ¿cómo podríamos decir? Elementary, ¿qué más? Middle school y high school, no sé, algo así. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver cómo eran ellos. El primero es Bet Sefer. La palabra Bet significa casa, como Betlehem, casa de pan, etc. Bet Sefer. La palabra Sefer significa libro o formación. El primer nivel de estudio que ellos tenían era casa de formación. Ese primer nivel comenzaba cuando los niños cumplían 6 años. Cumpliendo 6 años, los niños eran obligados a ir a estudiar este primer nivel. Este primer nivel duraba 4 años, de los 6 a los 10 años. En este primer nivel ellos tenían que asistir a la sinagoga local. En cada pueblo, en cada aldea se levantaba una sinagoga para que cada quien tuviera su lugar de adoración y no tener que ir hasta Jerusalén al templo, sino solamente 3 veces al año. Ellos tenían que convertirse en estudiantes y tenían que aprender. En ese nivel, hermanos, aprendían números, aprendían letras, aprendían historia, aprendían la lógica y aprendían lo que conocemos como, o lo que ellos llaman como la Torá, que son los 5 libros de Moisés. Escúchame, estos niñitos tenían 4 años para aprenderse desde Génesis hasta Deuteronomio de memoria. De memoria. Se graduaban ya sabiéndose eso. ¿Cómo ve? Ahora, vamos a ver algunos registros bíblicos que les digo, los habíamos leído, pero ahora, bajo este contexto, vamos a ver a lo que se referían. Vean conmigo a Lucas 2:39. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, estamos hablando de José, María y Jesús. ¿Ok? Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño Jesús crecía y se fortalecía, y escucha esto, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Estamos hablando de cuando Jesús fue presentado, circuncidado, y se hizo esa parte. Entonces Lucas registra, y ellos lo entendían, nosotros no. Lo que Lucas está diciendo, el niño Jesús crecía, versículo 40, se fortalecía y se llenaba de sabiduría estando en Bet Sefer, asistiendo a la sinagoga, no nada más los días sábado, todos los días de escuela. También el niño Jesús iba con los rabinos y aprendía. Está observando que dice que se llenaba de sabiduría. Hay quienes creen que Jesús desde que era bebé ya lo sabía todo, ya lo conocía todo, o sea que no necesitó aprender nada. Pero aquí dice que ¿qué? Que se llenaba de sabiduría. ¿De cuál sabiduría? De los 5 libros. Jesús, de la edad de 6 años en adelante, se aprendió los primeros 5 libros
de la ley. Es tremendo, ¿no? Eso es lo que pasaba. Mire, cuando ellos entraban, ahora los niños estaban emocionados, no eran como los estudiantes de hoy. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Cuántos se acuerdan conmigo que estábamos contentos del primer día de clases porque íbamos a estrenar nuestros útiles? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que en la primera semana estábamos, ¿y cuándo nos van a entregar nuestros libros? ¿Recuerdan cuando nos daban nuestros libros? Y en ponerles un nombre. ¿Ustedes qué saben de esas cosas, muchachos? Qué padre era, ¿verdad? Bueno, el primer día de clase, el rabino llevaba una jarra grandota y los niños estaban que se les caía la baba aquí al frente, emocionados, porque ellos ya sabían. Porque el primer día de clase, como parte de la inauguración, el rabino abría la jarra y traía a los alumnos y él hacía una oración con los niños y pasaba junto a ellos y les decía: toma un poquito. Y el niño metía sus dedos y sacaba miel. Y pues imagínense, ¿verdad? Parecían Winnie Pooh, le metían toda la mano y toda. Y mientras ellos hacían eso, el rabino le decía que la palabra de Dios, que la Torá sea para ti, que sus leyes, que sus mandamientos sean para ti tan dulces o más aún que la miel que está en tus labios. Por eso el rey David escribió este salmo. Dámelo, por favor. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Desde el primer día les empezaban a generar un amor por la palabra. Y el rabino les prometía: ¿les gustó la miel, niños? El niño todavía con la lengua: sí, profe, queremos más. Pues les prometo que la palabra será más dulce que esa miel. Y ellos ya estaban bien emocionados. Pasaban los 4 años y los niños contentos porque se graduaban. Recuerden, este sistema de estudio tenía la capacidad, estaba diseñado para enseñar, para promover, pero para descalificar. Se acababa el estudio, terminaba el nivel, a los 10 años se graduaban y ahora escuchen, eran enviados. Bueno, se acabó la escuela, ahora niños, ustedes se ganaron el derecho de ir con su padre y aprender el oficio de papá. Si tu papá es carpintero, ve y aprende carpintería. Si tu papá es pescador, si tu papá es un sembrador, si tu papá es un cuidador de ovejas, lo que sea el oficio de tus padres, ve y apréndelo. Y ya los niños empezaban a irse y el rabino decía: Jonathan, ven para acá. Ismael, ven aquí. Y empezaba a llamar a unos y a otros. Y venían los niños y el rabino les decía: ustedes son aptos para el reino. Ustedes se van a quedar y los veo en un par de semanas, porque ustedes entrarán al segundo nivel. Todos los demás niños eran mandados con sus padres y empezaba el segundo nivel de estudio. Había hecho una selección el rabino, no a todos. Y en este segundo nivel se llamaba Bet Talmud. Este segundo nivel de estudio se llamaba casa de aprendizaje. Y a estos niños de la edad de 10 años se les iba a tener estudiando por los siguientes 4 años, de los 10 a los 14 años. Y estos niños estaban orgullosos, sus papás más. ¿Por qué? Porque ellos eran lo mejor de Bet Sefer. Se acabó Bet Sefer, se acabó el primer nivel de estudio. Y estos, los que estaban aquí, eran lo mejor que la aldea tenía. Ahora, mire, los estudiantes tenían que memorizar ya no el Talmud. Ahora tenían 4 años para memorizar todo el Tanaj, que ellos le llaman, que es la moral, los profetas, la historia, es decir, todo el Antiguo Testamento, memorizado todito. Como era muy exigente, la mayoría de estos niños que ya habían sido seleccionados fracasaban. A medio curso, ¡pum!, empezaban a tronar. Y el grupo se reducía. Cuando el rabino veía que nomás no la hacía, le decía: mi hijo, usted ha quitado la mano del arado, vaya y mire atrás. ¿A qué se dedica su papá? Es pescador. Bueno, no dudo que usted va a ser un buen pescador. Y lo desechaban.
Ellos tenían, en ese tiempo les enseñaban, tenían que aprender curiosidad por la palabra. Les enseñaban un arte judío, una forma de filosofía de preguntas y respuestas para que ellos pudieran aprender más de la palabra. Mire lo que pasó en Lucas capítulo 2, 42. Ahora sí le va a ser familiar esto. Cuando cumplió 12 años, hablando de Jesús. ¿Cuántos años cumplió? Ok, ¿en dónde estaba Jesús? Estaba en Bet Talmud. ¿Y qué les enseñaban en el Bet Talmud? A aprender a hacer preguntas y a dar respuestas y a ponerse ya pilas, ¿verdad? Despiertos. Ok, versículo 42. Cuando cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, según era la costumbre. Terminada la fiesta, regresaron a casa. El niño Jesús estaba entre el grupo de viajeros. Hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Escucha, al cabo de 3 días lo encontraron. ¿En dónde? En el templo. Los mejores estudiantes, mis hermanos, en este periodo si tenían una habilidad especial, entonces empezaban a calificar para el tercer nivel. De entre los que estaban ahí, ya se empezaban a mostrar quiénes iban a ser los buenos. El resto era enviado ¿a dónde? Al oficio del papá. ¿A qué se dedica tu papá? No, pues mi papá, pues es esto. Pues vaya y aprenda mucho. De allí entraban. ¿Cuántos años tenía Jesús? Cumplidos, ¿ok? Ya tenía 12 años. No dice la Biblia que acababa de cumplir 12 años. Ya tenía más de 12 años. Ese tercer nivel es como el que se conoce en Israel como Bet Midrash. Bet Midrash significa casa de estudio. Y este era de los 15 hasta los 30 años. Y este Bet Midrash era lo mejor de Bet Sefer. Los estudiantes buscaban 3 cosas, tenían que hacer básicamente. Buscaban por un rabino para su educación. Tenían que abandonar la tierra y la parentela para seguir al rabino, y aprenderían las interpretaciones de su rabino. ¿De acuerdo? Ese era ahora el compromiso que tenían los estudiantes. Ya no era un estudio en la sinagoga local. Ahora era una tarea del rabino, del estudiante, buscar al rabino. Es parecido a nuestros jóvenes universitarios, ¿no? Creo que en ese periodo ahora los jóvenes tienen que buscar a qué universidad. Pero se han fijado que en algunos, no en todos, en algunos jóvenes las universidades los llaman. ¿Se han fijado? Bueno, en este caso, vamos a ver el primero. Ellos buscaban un rabino para su educación. Mire, estábamos en Lucas capítulo 2, ¿recuerdan? Que se les perdió Jesús y todo el asunto. Lea conmigo el versículo 46, la segunda parte. Encontraron a Jesús en el templo, pero el cómo lo encontraron: sentado entre los maestros. Escucha, iglesia, y lee conmigo. Escuchándolos Jesús a ellos, pero también haciéndoles preguntas. ¿Recuerdan que les enseñaban en ese segundo nivel? A hacer preguntones. Maestro, pero ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto, el otro? ¿Y por qué la Biblia? ¿Y por qué? Y era sorprendente. Los hombres estos estaban siendo bombardeados por un estudiante de Bet Sefer, con una serie de preguntas tremendas. Pero no leímos todo el texto. Ahorita lo vamos a ver todo. Vea conmigo Hechos capítulo 22, versículo 3. Recuerden que en este periodo es el estudiante el que busca a su maestro. Versículo 3. Y Pablo dijo: soy judío, nacido de Tarso, ciudad de Cilicia. Fui criado, escucha, y educado en Jerusalén. ¿Dónde nació? En Tarso. ¿Dónde fue criado? En Jerusalén. ¿Por qué cree? Lea. A los pies de Gamaliel. Como estudiante de él, fui cuidadosamente entrenado en nuestras leyes y costumbres judías. Venga Juan capítulo 1, versículo 36. Juan miró a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron los 2 discípulos de Juan y siguieron a Jesús. Viéndolo, Jesús les dijo: ¿qué buscan? Ellos dijeron: Rabí, que significa maestro. Mira la pregunta: ¿dónde vives? Y él les dijo: vengan a ver. Y vinieron donde él moraba y se quedaron el resto del día con él.
¿Qué es lo que estamos viendo? Hombres buscando a su rabí, a su maestro. Ahora, si era necesario, como en el caso de Pablo, cuando lo dijo, abandonaban su tierra y su parentela para seguir al rabino. Ven conmigo Marcos 10:29. Jesús les dijo: ninguno que haya dejado, a ver si ahora entendemos bien a qué se refería el maestro. Ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más que que en vida. Casas, hermanos, hermanas, madres y hijos y tierras con persecuciones, pero en el siglo venidero la vida eterna. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? A que dijo: ustedes dejaron todo por algo, por seguirme a mí, ¿de acuerdo? Pero había otra cosa, que en este nivel de estudio ellos tenían que aprender las interpretaciones. Escuchen, los niños chiquitos aprendieron lo que estaba escrito. El año pasado lo vimos. ¿Recuerdan que Jesús, cuando se confrontó con Satanás, dijo: escrito está? ¿Recuerdan cómo la Biblia nos habla de la palabra? 3 palabras griegas para palabra, ¿recuerdan? Una era grafos, que no se acuerdan. Grafos, logos y rema. ¿Sí se acuerdan? Díganme que sí. Ok. Bueno, ellos aprendieron el grafos. Y también en el segundo nivel les faltaba aprender más, aprendieron lo escrito. Pero ahora en este tercer nivel, los estudiantes tenían que conocer la filosofía del rabino para decir: ok, ya sé que la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero yo quiero conocer la filosofía de mi rabino. ¿Cómo él interpreta esto? ¿Recuerdan cuando Jesús le preguntó a uno: ¿cómo lees y cómo entiendes? Esto era muy importante para ellos y lo tiene que ser para nosotros, para poder avanzar. Entonces, era aprender la filosofía o la interpretación de los rabinos. Esto se le llamaba llevar el yugo del rabino. Cuando decían lleva mi yugo, no quiere decir lleva o sígueme a mí nada más. No, es aprende cómo estoy interpretando, cómo yo estoy entendiendo la palabra, y hazlo tú también. Mateo 11:28. Dijo Jesús: vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. No se está refiriendo a que Roma los tiene hostigados o que trabajan 12 horas al día, No se está refiriendo a un trabajo. Se está refiriendo a la clase de enseñanza tan pesada y tan difícil que ya llevaban por siglos. Y les está diciendo: llevan cargas pesadas y difíciles, yo les daré descanso. 29. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque soy humilde y tierno de corazón, y entonces encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Porque habían cargas que los discípulos de los rabinos no podían ni llevar, hermanos. Aquí no estamos hablando nada de Roma, Aquí no es nada que ver con la opresión romana. Vean conmigo a Hechos capítulo 15, versículo 6. La iglesia, Cristo ya resucitó, se fue al cielo, vino el Espíritu Santo. La iglesia empezó a crecer en todos lados, incluyendo los gentiles, y hubo una situación difícil que se necesitó arreglar. Escucha lo que dice. Pedro dijo: hermanos, ustedes saben que Dios me escogió para que los gentiles oyeran el evangelio y creyeran. Dios los aceptó dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Sin distinción entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ese es el asunto. ¿Por qué provocan a Dios poniendo sobre el cuello de ellos, mira el término que usa, un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Pedro le está diciendo a los apóstoles: oigan, nosotros no pudimos con el yugo de nuestros padres. ¿Qué era el yugo? La enseñanza y la interpretación de la enseñanza. No pudimos. Entonces, ¿por qué les vamos a poner un yugo que nosotros tampoco podemos? Tenemos que ponerles el yugo, la interpretación de Cristo. Un discípulo tiene que aprender cómo su maestro interpreta la Biblia. Esto nos lleva a un trabajo tan profundo entre la iglesia y el pastorado, entre la oveja y pastor, que eso está completamente perdido. Pero bueno, lo vamos a ver eso más adelante.
entre más importante era el rabino, era más difícil ser aceptado. Es como las universidades de hoy, ¿verdad? Los rabinos probaban a sus alumnos con preguntas bien difíciles, súper difíciles. ¿Y qué cree? ¿Recuerdan el templo? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba sentado con ellos? Ok, ahora lea conmigo el versículo 47. Quise omitirlo hasta este momento. Y todos los maestros que oían al niño Jesús se asombraban de su inteligencia y ¿de qué? De sus respuestas. ¿Qué es lo que sucedió ese día? Ese día, mientras andaban como locos José y María buscando a Jesús, Jesús se sentó al templo y estaban los rabinos porque era un día de fiesta. Y en ese día de fiesta lo que aprovechaban los estudiantes era, y los papás le decían: mijo, vamos, usted es el mejor de la aldea, usted es el mejor estudiante, hay que empezar a buscar a su rabino. Y se les inmiscuyó Jesús, se metió entre ellos y Jesús les hacía preguntas difíciles. Y los maestros decían: wow, este muchacho qué tremendo. Escucha, maestros empezaron a poner el ojo en Jesús. Se les antojó Jesús para que fuera su discípulo. Y empezaron los maestros a hacerle preguntas. No era un debate teológico, no es el niño Jesús discutiendo contra los rabinos, regañándolos o diciéndoles o poniéndose al tú por tú. No, no es nada de eso. Es un examen, es un día de prueba, de examen, donde ahora los maestros dicen: a mí me interesa a ver, ¿tú qué opinas? O a ver, ¿qué dice la Biblia en tal parte? O ¿qué hizo Josué en este momento? Y Jesús les empezaba a dar la palabra. Y los rabinos empezaban a codiciarlo y decían: yo quiero a este niño, yo no quiero. ¿Dónde están los padres? Y llegan los papás: ¿y qué estás haciendo aquí, muchacho? Y Jesús, ¿qué les dijo? Estoy en los negocios de mi padre. Y ahorita vas a ver por qué utilizó el término padre. Y los rabinos, ¿verdad?, ya listos ahí, a ver, ahorita en cuanto hay una oportunidad, dicen: no, es tiempo de que te vengas con nosotros. Y se lo llevaron de regreso a su tierra. Pero ¿está viendo lo que está sucediendo aquí? Jesús está aplicando lo que está aprendiendo en el segundo nivel y los maestros ya lo están queriendo jalar para el tercer nivel. Ahora, todos prácticamente eran rechazados. Todos. Habían temporadas en que los rabinos se quedaban sin estudiantes porque no eran dignos de ellos. ¿Sabes qué? Es que no me llegas, muchacho. Eres muy buena onda, te ves muy bien, pero no eres digno de mí. ¿A qué se dedica tu papá? No, pues mi papá es herrero. Pues vaya y póngale a las vacas. Y los desechaban a todos. Si el rabino veía en el estudiante un potencial, venía una palabra mágica, solamente por darle una expresión. ¿Saben cuál era esa palabra? Sígueme. El rabino le hacía preguntas al estudiante, el estudiante la respondía, y el estudiante todo nervioso. Entonces el rabino se quedaba así, todavía se daba el lujo, se ponía así pensativo. Y el estudiante estaba ahí todo nervioso. El rabino caminaba: sígueme. Hermanos, eso era, para ellos era algo impresionante, algo asombroso. Ahora que leamos esto, le van a brillar los ojitos como me están brillando a mí. Mateo 4. Jesús vio a dos hermanos, Simón, Pedro y Andrés, y echaban la red al lago, pues eran pescadores. Y dijo Jesús: vengan, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron todo y lo siguieron. Juan 1. Jesús fue a la región de Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Mateo 9. Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y lo siguió. Mateo 19. Jesús dijo: si quieres ser perfecto, anda, ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y tú ven y sígueme. Juan 21. Jesús le dio a conocer el tipo de muerte con el que Pedro sería glorificado de parte de Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Escúchame, ¿dónde estaba Pedro cuando Jesús le dijo: sígueme? Dígamelo.
¿Sabe qué quiere decir? Que fue reprobado por todos los rabinos. Escúchame, iglesia. Ningún rabino quiso a Pedro. ¿Dónde estaba Mateo? Mateo estaba peor que Pedro. Pedro tuvo que ir a aprender el oficio de su padre. Mateo traicionó a su patria. Estaba sentado sirviendo a Roma. ¿Sabes qué quiere decir? Era un contador público. Y quiere decir que no pasó el examen de los rabinos. Todos los que tú estás viendo ahorita no lograron pasar el examen. Fueron reprobados desde el segundo nivel. No fueron dignos de esos pastores. No fueron dignos de esos maestros de la Biblia. Pero Jesús les dijo: sígueme. ¿Sabes qué hicieron? Claro que dejaron todo y lo siguieron. Porque así como María, una noche, cuando fueron a pedir su mano, dijo: jamás voy a poder ser de esa espera que tenemos las vírgenes. Alguna de nosotras iba a ser la seleccionada por Dios, iba a ser la madre del Mesías. Ahora viene este tipo y pide mi mano y tengo que someterme a mis padres, me voy a casar. Yo ya perdí la oportunidad de ser una elegida por Dios. Es lo mismo que estaban viviendo estos discípulos. El rabino le dijo: eres bien buena onda, pero ¿sabes qué? Vete a pescar. Y entonces una noche se le aparece un ángel a María y le dice: bienaventurada eres más que todas las mujeres. Y ahora se les aparece un rabino y les dice: sígueme. ¿Estás entendiendo lo complicado que era ser un discípulo? Ahí estaban ellos. Era tal la sumisión que había en los discípulos, en los estudiantes, no solo de Cristo, en todos los estudiantes de ese nivel, que a su rabino le tenían que llamar padre. Era una serie de cosas que arrebasaban el entendimiento. Mira, Segunda de Reyes 2. Mientras caminaban, apareció un carro de fuego. Van Elías y Eliseo caminando, y se aparece un carro de fuego que los separa, y Elías sube al cielo en un torbellino, y Eliseo gritó: Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. ¿Cómo le gritó? Padre mío. Y obviamente de ahí la costumbre va creciendo, va subiendo y va elevando a los rabinos y a los maestros, ¿verdad? Llámenme padre, yo soy su padre espiritual. ¿Qué pacho? Y al padre espiritual, ahorita van a ver lo que tienen que hacer con su padre espiritual, en este 24. Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. A ese nivel era llevado el discipulado de un rabino y su estudiante. Tener que amar más al padre, a la familia, al rabino, que a la propia familia, para estar dispuestos a dejarlos. Mira el Mateo 23:8. Que nadie los llame rabí, porque ellos y ustedes tienen un solo maestro, y ustedes son hermanos por igual. Aquí no hay nadie mayor que nadie. Dice, versículo 9: además, aquí en la tierra no llamen a nadie padre. ¿A qué se refiere? ¿Al padrecito de la parroquia o al rabino que venía y tomaba un nivel superior a los padres y decía: ahora olvídate de ellos, ahora yo soy tu mero saborranchador? 9. Además, aquí en la tierra no llamen a nadie padre, porque solo Dios que está en el cielo es su padre. En otras palabras, es su rabino, es su maestro. Y no permitan que les llamen maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, es el Mesías. Ve, Jesús empieza a derribar esos conceptos que ellos van formando. Ahora, déjenme volver un poquito atrás. Cuando estos rabinos
aprobaban a estos muchachos y le decían, sígueme, los muchachos iban con papá y mamá y le decían, me aceptó, voy a ser su discípulo. Y le decía, ya ni siquiera vuelvas a la casa, pero espera, hijo, antes de que te vayas. Los padres hacían una oración, está por ahí registrada con algunos historiadores. Era esta: que el polvo de tu maestro te cubra completamente. ¿Por qué decía que el polvo de tu maestro? Porque cuando caminaban, cuando iban entre el polvadero, cuando eran esos días secos, áridos, iba el rabino y el discípulo tenía que ser tan apegado al maestro que el maestro iba con sus chanclas, ¿verdad?, ahí arrastrándolas, y el polvo se le pegaba. Iban, imagínenlos, empapados de sudor, con ese montón de telas, ¿verdad?, que parecía mueblería portátil, que van, camine y camine, y los discípulos detrás de ellos cargando todo. El polvo que levantaban se les pegaba a ellos y se sentían, uy, decían esto: llevo las marcas de mi maestro. ¿Les suena? Llevo las marcas de mi rabí en mi cuerpo. Mírenme, parezco mazapán, ¿verdad? Son de las sandalias de mi maestro. Y no solamente pasaba eso, sino que era un imitar al maestro en la manera en que hablaba, ¿verdad? Queridos, ¿han visto así pastorcitos que imitan esos? Algo así, ¿no? Y los imitaban y tal y cual. Pero también había algo, porque obviamente la meta, el objetivo era ser a la imagen del rabino. Por eso Jesús dijo esto en Mateo 5: sean ustedes perfectos como su Padre, al único que deben de llamar Padre, está en el cielo, es perfecto. Todo esto y mucho más era un discípulo judío. Así era como ellos manejaban el aprendizaje. Esa era la escuela que ellos vivían. Cuando vemos el concepto de un discípulo en los evangelios, quedamos cortos, ¿no cree? Cuando vemos cómo el discípulo servía y vivía para su rabino, como que quedamos cortos. No sé, ¿sí o no? Peor, cuando vemos lo que era necesario para ser aprobado, pues yo también quedo corto. Ni siquiera me acuerdo lo que dice Salmo capítulo 1, ni me sé el capítulo completo. Nada más sé que dice bienaventurado, y hasta ahí llegué. Por eso, iglesia, ¿dónde estaba Pedro, Andrés, María Magdalena? ¿Dónde estaban todos ellos? ¿Estaban en oficios o estaban en el pecado? Cuando un rabino vino y los llamó y les dijo: sígueme. Todos ellos habían sido rechazados. ¿Por qué la importancia de ver a este tipo de estudiantes en medio de sus costumbres? Porque el rabino no es Raúl. El rabino en la iglesia es el Espíritu Santo, el que nos enseña las cosas. Es el Espíritu de Dios. Yo no llego más allá de leer e interpretar, no lo que yo creo, sino cuidando mucho los contextos históricos, geográficos y todo ese rollo. Pero el que les revela es el Espíritu de Dios, es Cristo viviendo en ustedes. ¿Me sigue, iglesia? Por eso, para que conozcamos tú y yo la voluntad de Dios y para que la hagamos la prioridad de nuestras vidas, necesitamos dejar de ser creyentes de Cristo y necesitamos urgentemente convertirnos en discípulos de Cristo, en seguidores de Él. Ya no en aquellos que escuchaban. Cuando Jesús se sentaba, tenía a los discípulos y tenía gente que venía y los oía. Venían fariseos, venían romanos, vinieron griegos. Dijeron: queremos oír a Jesús, queremos conocer al Cristo. Pero solamente unos fueron capaces. Este Pedro que le dijo: permite que yo vaya a ti, este Pedro es el mismo que le falló y que en la playa
Jesús le dijo, y lo leímos: sígueme. Pedro se reprobó, Pedro se descalificó, dijo: voy a volver. Con trabajos pude pasar el primer nivel de estudio, que fue Bet Sefer. Hasta ahí llegué. Y mi maestro me llamó y yo ya estaba en Bet Midrash, pero lo negué. Por eso voy a volver a agarrar las redes, voy a volver al oficio. Pedro se descalificó a sí mismo, hermanos, como un discípulo. Pero vino el rabí y le volvió a decir: sígueme. Hermanos, no somos nosotros los que debemos de descalificarnos. Si Cristo no te ha descalificado, tú no tienes por qué descalificarte. Tú no tienes por qué volver al oficio de tu pasado. Lo que tú y yo tenemos que hacer es afirmarnos, llenarnos del polvo de nuestro Maestro. Por eso yo estoy en contra de que mi vida o tu vida sea una vida que va en los brazos de Dios. Qué cómodo, pero qué inútil e improductivo es eso. Qué aprendizaje cuando vamos detrás de nuestro Maestro, llenándonos de polvo, llevando las marcas de Cristo sobre nosotros, siendo rechazados, siendo burlados, siendo humillados, fracasar, caernos, no importa, pero levantarnos y volver a escuchar la voz del mismo rabino que nos dice: sígueme. Ya deja tus redes, ya deja tus propósitos, ya basta con tus planes en tu vida. Ahora ven y abraza los míos. Toma mi yugo, toma la interpretación de la palabra. Lo que te estoy diciendo es que el mundo es el que busca las cosas del mundo. Ustedes no son del mundo. Lleven mi yugo. Eso es lo que debemos de hacer. Jesucristo espera que seamos discípulos bajo ese tipo de contexto. La respuesta es sí, hermanos. Jesucristo espera que estemos dispuestos a dejarlo todo